¿Cuánto aporta cada provincia al PBI de la Argentina? Resulta que hay un nuevo informe de Argendata, que es el sitio de datos que pertenece a la organización Fundar, que profundiza sobre el aporte de cada una de las provincias al PBI nacional. ¿Cuáles serían entonces esos sectores que más contribuyen? ¿Cuáles son las que más contribuyen? ¿Cuáles las que menos? ¿Cómo está repartido a lo largo y ancho del país? Maru, adelante. A ver, con ¿por qué todo. traemos este informe de Fundar? Bueno, porque estamos en un momento en que las provincias se están poniendo de acuerdo, o intentando ponerse de acuerdo, para pelear algunas cosas con el gobierno nacional. O sea, por un lado, después cada gobernador va y negocia un poco lo que necesita, pero lo venimos contando acá. Hay como una suerte de grupo o de, no importa de qué color político sos vos, vamos a juntarnos todos porque acá falta plata. Sí. Y tenemos que buscar algo en la billetera del gobierno nacional que está cerrada con candado, viste que cuesta un montón abrirla. Ok, en función de eso preguntamos, ¿es lo mismo todas las provincias? Claro. O sea, hay provincias que tienen mucho empleo, y de qué vive la gente en cada una de esas provincias. Algunas que tienen mucho empleo público, otras que tienen menos, otras que si llueve le cambia la vida y si no llueve están fundidas, y otra que le da exactamente lo mismo, otro que son la promesa de la recuperación argentina por el petróleo y la energía, otras que ni se enteran. Bueno, como que esta cuestión del federalismo hace que cada provincia de alguna manera tenga como su propia realidad y tengas distintas Argentinas o muchas argentinitas en una gran Argentina. Totalmente. Quiero ver cuánto saben ustedes, queridos compañeros. A ver, adelante. Así Está que, bueno porque hay algo intuitivo acá, que supone que Chubut le puede dar más que Formosa. No sé, uno piensa eso. Hay intuitivo, hay Claro, intuitivo. hay algo de, ¿no? Siéntense Como como si juego. estuviéramos el programa de Guido Casca, un poco en ese tono. Yo vendría a ser Guido en esta situación. ¿No venís de un programa de juego? Vengo vos? de ahí, por eso vengo con ese espíritu, querido con ese Gonzalo espíritu Sánchez. lúdico. ¿Cuáles son las 5 provincias que más aportan al PBI nacional? Bien. Buenos Aires. Buenos Aires, la ciudad, Santa Fe, ¿Eh? la ciudad, Bueno, claro, la contamos como provincia, está bien. la provincia. Provincia de Buenos Aires. Si hay provincia. ¿Lo van a hacer en orden? ¿Se arriman a hacer como en su... o lo van a decir en general y después? yo te lo digo en orden. A ver. ahí va, digo, Le voy a pifiar seguro. Dale, A ver, está dale. bueno. Provincia de Buenos Aires. La que más. Sí. Sí, Ciudad de Buenos Aires. sí, Córdoba. sí. Santa Fe. Está bien, está full. Y Fíjate el peso electoral de cada una. Ahí eso está difícil. Chubut, Río Negro, por eso, ¿no? Chubut. Ah, bueno, juegue. Chubut. ¿Todos adhieren a Igual, Diego? pero invierto Santa Fe y Córdoba. O sea, provincia. Tercera Santa Fe, cuarta provincia- Córdoba. Exacto, provincia capital. ¿Está Santa Neuquén Fe, en algún Córdoba. lado? Sánchez, usted diga. Es buena, Neuquén es buena. Está Vaca Muerta. Ahí hay Neuquén es algo buena. aquí Usted diga, Sánchez, no se deje Pero por ahí no influenciar. empezó todavía a dar Vaca Muerta. lo que Neuquén se es buena, espera. Neuquén es buena. Yo meto Neuquén. A la tarde no tenemos medias tintas. ¿Neuquén Bueno, sí o Neuquén no, yo estoy muy parecido a Diego y Sí, yo meto también, Neuquén en estoy vez de muy Chubut. parecido. Ok. Yo estoy parecido a Diego también. No sé si el orden, podría invertir alguna, Sí, creo pero que más Pero o menos. él cambió Neuquén, ella cambió el orden, vos. Diego dijo Chubut, la última. Dijo Chubut. Sí, Chubut. Está bien este juego, ¿eh? ¿Tenés otro? Tengo mucho para dar, pero se me tienen que apurar. Tendríamos que haber puesto un reloj, Cate, acá, Sí. porque me tarda mucho esta Voy a gente. sumar la Pampa. ¿Y qué sacaste? ¿Cambiaste Bien, mucho la acá, pampa? desafiante. Tírate, Bueno, les quiero decir que hay un ganador y es Gonzalo Sánchez. Porque metí Neuquén. Porque es Neuquén. Ah, Qué bien que metiste es Neuquén. Qué bien que metiste Pero Neuquén. fíjense Sí, que tiene que entre Se hace la... disruptivo con la Pampa, a ver si pegaba un pero yo soy pleno ahí. fanático de la Patagonia y amo Vaca Muerta. Está muy bien. Era medio cantado. Está bien, ¿no? está bien. Esto si Vaca Muerta finalmente explota, ¿no? Algún Se va a día. invertir esa pirámide. Y debería cambiar un poco, me imagino, no sé, después lo vamos a ver, pero fíjense que entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires tenemos más del 50% del Producto Bruto Interno Argentino. Claro. Esto te habla también de la desigualdad entre las provincias, porque fíjense el salto entre la segunda que más aporta, digamos, o que más produce, y Córdoba. Córdoba que es, no sé, una provincia súper productiva del centro. Yo, antes de leer el informe, pensé que Mendoza iba a estar acá. Ah, qué gran provincia, Mendoza, ¿eh? No, y también es uno de los 5 distritos electorales más importantes. Sí. No está Santa Fe y está Neuquén, que ahí sí entiendo. Neuquén es como, me parece que es como No, la explosión. la joya de, Sí, claro. Nuestro Neuquén Texas. Es una apuesta. Nuestro Texas. Bueno, Sí. ponele. ¿Están Sí. preparados? ¿Listos? Bueno, va Gonzalo, otra? entonces. ¿Con qué vas ahora? ¿Vas con otro? ¿En ¿Cuál serio? fue la región del país que más creció? No le voy a agregar por alía. Patagonia. Neuquén. Les tengo que dar las Con la opciones, palabra. amigos, ahí Ah. están. El AMBA y la región pampeana, Sí. Patagonia o Cuyo. ¿En términos de PBI o en términos de qué? Sí, de crecimiento económico, sí. Ah.
o de producción. No sé, Patagonia será. Tendría que ser Patagonia, Con pero Neuquén. Cuyo. Para mí es AMBA y región Para mí pampeana. también. Puede ser. Voy con ambas Puede pampeanas. ser. Yo voy con Cuyo. No, me quedo con Patagonia, pues juego ahí, ya está. Claro, está muy bien. Ya está, Eso, no voy eso a es ser coherencia. incoherente, no voy Eso a es ser Flavita, coherencia. no estaba Mendoza y vos me decís Cuyo, Flavita. No, pero bueno, no importa, pero tiene otra Bueno. provincia, Cuyo. Ha ganado nuevamente. Aguante. Y ¿Vos no, es, hiciste trampa? y no es la Pasa época de del bala- Cordero con Malbec del kirchnerismo. Está bien la coherencia. que Está está- muy bien la coherencia que ¿Sabes lo que bancaste. digo? Que es medio imbatible el auge pasando. de Vaca Muerta. Pero mirá ese número, 680 Bueno, veces. Está contaminado por Lewis, tiene información, tiene inside information. Para mí Claro. que Caterina le dio la información, quiso que se sintiera bien a la tarde y le dio la data. No tengo data. Vamos con una más. Recibo los despachos de Fundar, pero no lo leí, no lo leí. Ah. No, El totalmente. PBI per cápita de Cava, ciudad de Buenos Aires, ¿en cuántas veces más alto que el de las provincias del norte es? ¿3 veces, 6 veces u 8 veces? ¿El de todas las del norte? ¿Juntas? No. 6 u 8, digo yo. Esto no- Bueno, sí, claro, promedio, qué sé yo. Promedio, ok. No yo- tengo- para no tengo mí la 8, respuesta de esta, para- Cate, ¿No ¿eh? la tenés? 6 u 8. Para mí es 8 porque esta es una ciudad rica. Sí, claro, de la lógica Es indicaría una eso, ciudad pero yo voy rica, por 6, yo voy por el medio, voy por 6. Entonces, 8, 6, 8. 8. Ahora quiere seguir a Sánchez, claro. Se quiere subir al barco ganador. Pero en esta se equivocó. Sí, ganamos yo. En esta ganamos yo. En esta ganaron Mayol y Flavia porque Bien, Tela. es el PBI per cápita de la ciudad de Buenos Aires es 6 veces veces. más alto que el de las provincias del norte. Es un montón. Insisto, habla Sí. de la... Sí, entre las regiones del país, cuando hablamos... También, ¿sabes en qué me sirve para pensar esto? A veces cuando hablamos, por ejemplo, del tendido de fibra óptica, de los servicios, de la brecha digital. Bueno, lo ves también en acceso a bienes y servicios que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y que no tenemos en otras regiones del país. Creo Claro. que teníamos una más. La última, acá los voy a poner internacionales, que puedes mandar un mensajito amoroso si querés vos, que es para, No, para que, te, no, está para que te asista, Está Caro. al aire amoroso esta hora, creo. ¿A qué país se parece Corrientes? Está en todas las provincias, pero dijimos Corrientes A porque... Vietnam. ¿A qué país? Por Según la su PBI, productividad. no miren, no miren otras cosas. Corrientes, no, me Sri Lanka. matás, Me matás. Vietnam, Rusia o Sri Lanka. No sé. ¿Vietnam? Levante apuestas. Yo digo Sri Lanka. Yo voy Pero con tiré Iglesia, ahí, Sri tiré en Lanka. ciego, Vietnam, pero... ¿Nadie dijo Rusia? Pasa que es difícil, no pero Rusia. es imposible. Rusia seguro que no. Seguro que no. Es imposible, pero estoy Corrientes, tentado. Fede. Sí, por eso, pero nadie la Corrientes. dijo. ¿Qué Rusia Voy con decirte? Sri Lanka, con Bueno, Iglesias. hay un ganador, son dos. Sí. Acá, Iglesias todavía. y Mayol. Sí. Sri Lanka. Ahí tienen bien. Corrientes con 13.299 PBI, igual a Sri Lanka. El contador que me quedó empatado, ¿Qué pasa Mayol en Sri Lanka? y... Yo estoy con 2, ¿eh? Sri Lanka, no sé. y Sánchez Empatamos. me empataron, Yo ¿no? metí el doblete Patagonia. Por eso, y Neuquén acá Patagonia. doblete Yo también. metí 2, felicitaciones. Bueno, Así Fede, que, bueno, todo Bueno, esto muy para bien. contarles un poco de manera más entretenida Bien. cómo es la repartija en productividad, en economía y también en población, porque cuando vas a ver la concentración de población, un poco se repite esto que acabamos de ver, Claro, sobre tiene todo con sentido. la provincia de Buenos Aires y la ciudad de... Sí, pero no solo por población, porque también los accesos o la economía que maneja la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires en cantidad de población son 4 millones, ¿no? Seguimos en 4 millones. Sí, más o menos. Bueno, le preguntamos a quien Claro que sí. verdaderamente tiene el dato fino de este juego que hizo Maru, que es Daniel Steingart. ¿Lo dije bien? Steingart. Muy bien, y me encanta que Gracias, hagan Daniel. trivias. Ahí está. Me encanta, soy Sociólogo fanático. y curador de No Argentina. te dejé jugar porque corrías con ventaja. ¿Qué Es decirte? curador de Argendata, que es el sitio de datos sobre Argentina de Fundar. Ahí está. Argendata.fund.ar es un Ahí sitio está. efectivamente Ahí de está. datos con un montón de información explicada sobre distintos temas del desarrollo de Argentina, sobre pobreza, desigualdad, interesante. crecimiento, inflación, etcétera. Pueden visitarlo. Argentina claramente es un país de desigualdades por donde las mires. Claro. Una expresión de esas desigualdades son las desigualdades territoriales, que datan de hace mucho. Arranco un poquito por el final, ¿no? La brecha de PBI per cápita entre Cava y las provincias más pobres del norte, que son Misiones, Formosa y Corrientes, es de 6 veces. ¿Es mucho, es poco? A priori parece mucho, pero para que veamos órdenes de magnitud. Italia, que es el país siempre de las desigualdades territoriales, el norte rico contra el sur pobre de Italia, ¿no? No llega a 3 entre la provincia más rica italiana y la más pobre. Acá es 6. Entonces, eso habla de un país que claramente ha tenido un desarrollo muy desigual entre sus territorios. Si uno mira
en lo que nosotros pusimos en ese informe de Argendata, tratamos de ver desde 1895 para acá, es decir, 130 años, cómo cambió eso, y la verdad es que las desigualdades territoriales en Argentina casi que no cambiaron. Ya en, Claro. en 1895 ya teníamos la pampa húmeda mascaba, explicando más del 70% del PBI de Argentina, ¿sí? Entre la ciudad de Buenos Aires, la provincia, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, tenemos más del 70% del PBI. Eso fue siempre así, desde 1895 para acá. Y el único cambio que hay importante, podríamos decir, es que la Patagonia pasó de ser una región irrelevante por completo, con muy poca población y pobre esa población que habitaba a fines del siglo XIX, a una de las regiones más ricas y que también tuvo mucho crecimiento demográfico. Razón por la cual hoy la Patagonia ya es el 10% del PBI de Argentina y es una región más importante que Cuyo, que el noroeste, que el NOA y que el NEA. Ese es el principal cambio económico en materia territorial que hubo. ¿Y la Patagonia es pareja o es desigual? La Patagonia, todas las provincias patagónicas, salvo Río Negro, tienen un PIB per cápita mayor a la media nacional. ¿Sí? Para que nos demos idea, Cava es la más rica de todas, ¿sí? $80.000 per cápita, similar a Estados Unidos. Le sigue número 2 Tierra del Fuego, ¿sí? Y cerquita Neuquén, ¿sí? En PBI per cápita, no PBI total. PBI total obviamente influye mucho la población, per cápita. Neuquén, para que nos demos cuenta, una idea, tiene el PIB per cápita hoy de Alemania. No significa que tenga la calidad de vida de Alemania. Pues dije esto otra vez y me lloví una puteada. A ver, para que nos demos, una de las cuestiones por la cual no tiene la misma calidad de vida es que Neuquén es mucho más desigual que Alemania. La brecha entre ricos y pobres en Alemania, perdón, es de 10 veces, en Neuquén es de 18, ¿sí? Eso no significa que tenga los indicadores sociales de Alemania. La matriz productiva tampoco es la misma, es muy petrolera Neuquén, entonces lo que derrama ese tipo de modelo productivo no es lo mismo que un modelo productivo como el alemán, mucho más Industrial. centrado en industria y servicios, que tiene más encadenamientos con el resto del territorio. Daniel, perdón, pero te hago un stop ahí para sí. entender si esto es un cambio de ahora, de esto que nosotros hablamos del impacto vaca muerta o no, o en Neuquén fue históricamente así. En realidad, Neuquén era muy pobre en 1895 y el desarrollo de Neuquén en realidad empieza a gestarse la segunda mitad del siglo XX, particularmente de la mano de el auge de los hidrocarburos pre-vaca muerta, Loma de la Lata, Loma de la por No, por eso, no es Y efecto las vaca represas muerta hidroeléctricas. necesariamente. Vaca Y el muerta. MPN. Claro. Surge justo Vaca ahí. muerta le está dando, es como una nueva oleada de un proceso que en realidad venía de antes. ¿Sí? No es que Neuquén era pobre hasta Vaca Muerta y ahora se vuelve rica. Ya venía siendo más rica que la media argentina Claro. desde bien entrado el siglo XX y ahora tiene un booster muy grande, a tal punto que vos algo lo dijiste, Maru, hace unos minutos. Si yo te hago la proyección a 2030, 2035 de cuánto va a pesar cada economía en la economía argentina, cada provincia en la economía argentina, no me sorprendería que en 2035 Neuquén Arriba. tenga la relevancia de Córdoba o Santa Fe. Claro. Ah, Ya pasó a Mendoza, alguien había mencionado Sí. Mendoza, Sí. que es históricamente la quinta. Y ahora en los últimos años Neuquén la pasó. Mendoza es una economía bastante estancada. Mirá. Neuquén muy dinámica. La Verdad. viene pasando. Y si sigue la tendencia, ¿vieron esos grafiquitos GIF que van, Sí, que son van espectaculares. como van pasando? Sí, Neuquén sí. va a ir comiéndose. Es buenísimo. ¿Y con la población qué pasa? Pásalo. Porque digo, tenés mucha gente que se muda, digo, ¿no? Porque vos antes nombrabas Tierra del Fuego, que entiendo que el per cápita también puede tener que ver con la cantidad de gente que vive, Sí. que es poca, pero digo, en Neuquén tenés mucha migración interna, o sea, te puede crecer también en padrón electoral, por ejemplo. Sí, te puede crecer, pero partiendo de una base muy baja. Tierra del Fuego y Neuquén son dos de las provincias que más crecieron en los últimos censos, pero partían de un nivel bajo. Entonces, si crezco mucho, pero partiendo de una base baja, todavía hasta que hagas masa crítica va a tardar, ¿no? Entonces, Claro. para no darme cuenta, digo, ni Neuquén ni Tierra del Fuego hoy alcanza el 1.000.000 de habitantes. Tierra del Claro. Fuego son 200.000 personas, Neuquén es varias veces más, pero no llega al 1.000.000 de habitantes. Tendría que crecer en población muy, muy, muy rápido durante mucho tiempo para empezar a alcanzar la magnitud poblacional de provincias como las que mencionamos antes, como Córdoba, Santa Fe. No, Todavía pero está pensaba muy por lejos. Mendoza, porque digo, ya lo reemplazó en cuanto a la productividad o a la participación en la economía de la Argentina. Mendoza es uno de los 5 distritos electorales más importantes del país en cuanto a cantidad de votos, por eso te preguntaba Lo que si pasa podría es- reemplazarlo en Lo que eso pasa es que también. Neuquén es en promedio es 3 veces más rica. O sea, tiene Claro. te voy a redondear, 3 veces menos población, 3 veces más rica. ¿Sí? Por lo tanto, la contribución económica de Neuquén-Mendoza hoy es un poquito más Neuquén, pero se te explica por ese factor. ¿Sí? Cada habitante produce en promedio 3 veces más que un habitante de Mendoza. Daniel, y
por lo que lo estás contando, está muy asociado al modelo agroexportador, digamos, al modelo de la extracción de materia prima. Esta matriz de diferencia entre las provincias, para cambiar, tiene que cambiar el modelo productivo del país. Sí, ¿O tiene que ver con la...? Yo te diría, las industrias, el grueso de la industria en Argentina está en la región pampeana. O sea, en la región pampeana más cava. Así como te digo, 70% de la economía argentina se explica por la región pampeana, incluyendo el AMBA. Si yo hago un doble clic y miro solo en la industria, todavía más alta. La industria todavía más concentrada que la economía en su conjunto. Y si te miro algunos servicios basados en el conocimiento como software, es más todavía aún. ¿Sí? Más del 90% de la producción de software argentina está en esas 5 provincias, digamos, principales, pampeanas, digamos. Con lo cual, yo te diría que el modelo agroexportador permitió el desarrollo en esas provincias, no solo del agro, sino un montón de industrias relacionadas y después algunas otras no tan relacionadas, que le permite tener una diversificación productiva mucho más alta que casi cualquier otra región del país. Algo que, retomando tu pregunta, algo que me parece importante para el futuro, lo que se viene, es que no solo Neuquén creo que va a ganar en relevancia, si la minería logra empezar a madurar, y a que lo que hoy es una promesa sea una realidad, es posible que también empiece a ganar el peso de provincias como Salta, San Juan, como Jujuy, como Catamarca, como San Juan. Pero el litio no tendría que haber hecho algún impacto ya. El litio es muchísimo más chiquitito que Vaca Muerta. El litio está sobrevendido. Está sobrevendido. Tiene mucho marketing. Tiene potencial, pero el impacto económico actual es muy, muy distinto. Voy a poner un número. El petróleo es más o menos el 4% del PBI de Argentina. La minería en su conjunto es el 1% del PBI. Y dentro de la minería, lo que más importante hoy tenemos en el PBI es oro y plata. Oro sobre todo, plata y litio muy en segundo lugar. Entonces, la relevancia económica de una y otra actividad es muy, muy, muy distinta. Claro. Lo que pasa con el litio y también con el cobre, que hoy pusimos 0... el cobre puede cambiar, ¿no? Sí, el litio también, pero show me the money, ¿no? Claro. Es una promesa. Vaca Muerta ya es una realidad y además se monta sobre una historia petrolera argentina que tiene más de 100 años. Claro. Dani, ¿por qué hay tanta diferencia entre lo que aporta al PBI el desarrollo minero en Chile y lo que, cuando vamos a ver, ¿no? Digamos, cuánto aporta la minería al PBI chileno en relación a cuánto aporta la minería en Argentina? Una gran pregunta, la pregunta que siempre nos hacemos con algunos colegas es ¿por qué la minería es algo que empezó a hablarse ahora en Argentina? O que tiene una historia corta en Argentina. Empezó la minería a gran escala en los años 90 y te diría que durante bastante tiempo fue bastante mala palabra. Sí. Y recién en los últimos 3, 4 años se empieza a ver como un consenso social sobre la actividad. Había encuestas de opinión pública que muestran una fuerte suba de la aprobación de la minería, que históricamente asociada al saqueo, a la contaminación. Sí, vienen por el oro, vienen por todo, fue un lema de los primeros 2000, ¿no? Empezó a cambiar. Sí. Ahora, ¿por qué la dirigencia política argentina no la vio con la minería tempranamente o la vio muy parcialmente? Había fabricaciones militares, tenía algunos yacimientos, pero ¿por qué fue marginal? Y en Chile tiene más de 100 años la historia. Es una gran pregunta de investigación. Si hay alguien que hace tesis de ciencias sociales, es un gran tema. Pero a priori la respuesta que se me ocurre es, y creíamos que con el campo nos salvábamos, ¿no? Que quizás entonces mirás todo el tiempo ahí, y con el campo, con la industria, y quizás no prestamos atención suficiente al potencial de la minería. No, y tampoco nadie quiso pagar el costo social y político. Digo, estuvo asociado mucho tiempo a mala palabra, a la minería, a contaminación, a explotación de recursos, digo... Yo creo, igual hay algo que te lo digo más atrás en el tiempo. Esas demandas son del siglo XXI. Claro. Pero digo, en el modelo exportado, 1900, 1920, 1930... ¿Por qué no se planteaba la explotación de la minería como hoy se plantea? ¿Por qué en 1960? En esa época no tenías esas demandas ciudadanas y como que nunca la minería fue marginal. Recién empieza a despegar en los años 90. Es una gran incógnita. O sea, para mí hubo ahí una falta de visión compartida en la dirigencia política o de la perspectiva de lo que la minería podía aportar al desarrollo de Argentina, que hizo que se demorara mucho ese desarrollo. Ahora, Daniel, y esto, perdón digo. No, por favor. Esto que recién contabas y que mostraba antes también Maru en placas, hay una vieja discusión, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, desde que recibo mucho menos de lo que doy. Esta famosa de la coparticipación. Che, yo doy un montonazo y me dan poquito en comparación a lo que yo doy. Esto
¿Es igual en casi todos los distritos? Digo, ¿tiene una correlación en Mirá. todas las provincias? En general, las provincias de más PBI per cápita, las más ricas, Sí. participan más a las más pobres. Eso a priori podemos discutir la gestión de la coparticipación, pero es razonable si uno quiere Obvio. decir, bueno, que haya solidaridad interprovincial. El tema de la provincia de Buenos Aires, que es un caso particular, es que la provincia de Buenos Aires es más pobre que la media nacional. Si bien es el 32% del PBI, en paralelo es el 38% de la población. Es decir, explica más de la población argentina que del PBI. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que el PBI per cápita de la provincia de Buenos Aires es menor a la media nacional. Es 15% menor a la media nacional. No es una provincia rica la provincia de Buenos Aires. Te voy a hacer para que se entienda la analogía con un caso muchísimo más exagerado. La India es el tercer PBI del mundo, ¿sí? Pero es pobre porque tiene 1.400 millones de habitantes. Entonces el PIB per cápita de la India es muy menor a la media mundial. Salvando las diferencias, la provincia de Buenos Aires tiene un parecido de familias. Por supuesto que no es la India. Perfecta sí, pero quiero decir, ojo con confundir PBI con PBI per cápita. Entonces la provincia de Buenos Aires, siendo una región que es 15% más pobre, esto viene de hace rato, viene de lo que fue la conurbanización. O sea, vos no podés entender ese 15% más pobre sin un norte que fue históricamente muy pobre y que sin oportunidades productivas expulsó mano de obra hacia los grandes centros urbanos, entre ellos la provincia, el conurbano de la ciudad de Buenos Aires, y entonces subió mucho más rápidamente la población, digamos, de lo que el PBI subía en otras partes del país. Entonces la provincia de Buenos Aires se fue empobreciendo en términos relativos frente al resto. Claro. En el fin del siglo XIX la provincia de Buenos Aires era más rica que la media nacional. Hoy es 15% más pobre. Yendo a tu pregunta, y sí, si uno parte de la idea de que está bien participar recursos de provincias en términos per cápita más ricas a provincias en términos per cápita más pobres, ahí la provincia de Buenos Aires está siendo como una excepción y es razonable rediscutir eso. Dani, y desde el punto de vista de la gobernanza, si vos tenés varios sectores que se desarrollan y que aportan de manera importante al PBI, ¿no tenés más herramientas vos para poder lidiar con distintos grupos de poder? Te pregunto esto porque pienso en el conflicto que tuvo el kirchnerismo por múltiples motivos allá por 2008 con las patronales agropecuarias y en lo que derivó eso. Y el campo tenía un poder muy grande, muy grande. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés desarrollado la minería, tenés desarrollado el campo, tenés desarrollado el sector petrolero, tenés desarrollada la industria? Para gobernar, ¿no es más sencillo? Además de que el PBI es... Va a cambiar el poder de veto del sector agropecuario respecto a lo que era lo que fue históricamente. ¿El poder de veto en qué sentido? El agro históricamente fue el gran generador de las divisas, de los dólares de la economía argentina, sin los cuales la economía no puede crecer, no puede redistribuir, no puede bajar la pobreza, etc. Esa ecuación va a empezar a cambiar, o está empezando a cambiar. No significa que el agro va a ser irrelevante, pero si hoy es más de la mitad de las exportaciones argentinas, algunas estimaciones que hemos hecho con algunos colegas, suponemos a 2030 que puede ser más 35 o 40%. Va a ir perdiendo protagonismo y va a ir ganándolo la energía y si termina siendo, si se materializa la promesa, la minería también. YPF va a ser probablemente la empresa más exportadora del país. Una empresa pública. Eso te cambia. O sea, hasta ahora eran las grandes cerealeras, eran Cargill, era Cofco, Bunge, eran grandes empresas transnacionales acopiadoras de cereales que le compran a productores agropecuarios. Eso va a ir cambiando y eso te va a cambiar, creo yo, la economía política argentina. Y también lo que te va a cambiar, y es un poco retomando lo que decía anteriormente, es las relaciones de fuerza entre las provincias. Porque vas a empezar van a ganar peso las provincias áridas, ¿no? Que son las que tienen esos recursos naturales no renovables. Bien. ¿Dónde se puede ver todo esto, Daniel? Argendata, todo esto, ¿no? argendata.fund.ar es el sitio de Argendata, que es, además de todo esto que estamos charlando, hay un montón de información sobre otras temáticas de Argentina que cuando quieran encantado de conversar. Pensá que cuando éramos chicos esto lo veías en el manual Capeluz. Bueno, tu aporte a corriente, ¿cuánto? ¿No? Vos sabés que me encantó lo que dijiste porque venimos diciendo que Argendata queremos que sea el manual Capeluz del siglo XXI. Total, pensé así, dije, excelente. Hay una especie de manual Capeluz. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Daniel Steingart, sociólogo, curador de Argendata, sitio de datos sobre Argentina de Fundar.